Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Mosete, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo con toda la comunidad para otra exploración profunda. Sí, la verdad es que el tema de hoy está buenísimo, y quiero empezar con una imagen mental. A ver, imagínate por un momento que tienes un carbón ardiendo en la mano. Ay, claro, la clásica analogía. Exacto, un carbón ardiendo con la firme intención de aventárselo a alguien que te hizo mucho daño. Y digo, sabemos perfectamente quién se está quemando en ese escenario, ¿verdad? Pues sí, uno mismo. Pero lo seguimos haciendo todos los días. O sea, nos aferramos a ese carbón. Y la pregunta que vamos a explorar hoy es, ¿qué pasaría si soltar ese carbón no fuera una cuestión de, digamos, superioridad moral o una obligación, sino un simple mecanismo biológico y psicológico para sobrevivir? O sea, el acto más egoísta y efectivo para recuperar tu propia energía. Me encanta cómo lo planteas. Y para esto tenemos un material fascinante. Hoy estamos analizando un dossier de metafísica avanzada que se centra en una de las lecciones más potentes, la lección 121 del libro de ejercicios. Que es una joya, la verdad. Totalmente. Y nuestra misión hoy es muy directa. Queremos desmitificar el perdón, dejar de verlo como un sacrificio pesadísimo o un regalo que le hacemos al que nos lastimó, y entenderlo como un mecanismo para liberar nuestra percepción y ser felices. Es que ese es un punto de partida vital, porque el concepto de perdón, tal como nos lo ha enseñado la sociedad por siglos, está completamente invertido. Sí, o sea, lo vemos como un juicio, ¿no? Exactamente, como una transacción judicial. Asumimos que alguien es verdaderamente culpable, que el daño es un hecho inamovible y nosotros, desde nuestra supuesta bondad o nobleza, decidimos darle la absolución. Como si estuviéramos en un pedestal. Tal cual. Y lo que este enfoque metafísico nos muestra, metiéndonos de lleno en los capítulos 27 y 29 del texto, es que esa visión tradicional no libera a nadie. De hecho, perpetúa el dolor. ¡Qué fuerte! O sea, perdonar así, desde arriba, hace más daño. Sí, porque para entender por qué el perdón nos hace felices, primero hay que entender qué es exactamente lo que creemos estar perdonando. Y el giro aquí es que el verdadero perdón no es hacerle una concesión a un pecado real. Ajá. Es reconocer que el pecado en su esencia más profunda simplemente no existe. Es deshacer la ilusión de separación. A ver, vamos a desmenuzar esto con cuidado porque decir que el pecado no existe suena, bastante provocador. Bastante, sí. Porque cuando alguien nos hace algo que duele, cuando hay una traición o un abuso real, el daño emocional o físico se siente innegable, o sea, el cuerpo reacciona. Claro, el sistema nervioso se enciende por completo. Exacto. Pero si entiendo la lógica de los apuntes, la invitación es a deshacer esto que llaman la ilusión de separación. No es negar que el evento pasó en el plano físico, sino quitarle toda esa enorme carga de significado que le añadimos, ¿no? Así es. Y ahí entra la lección 121. Plantea una ecuación que es inquebrantable. Perdón es igual a felicidad. ¿Perdón es igual a felicidad? Sí. Nos propone esta metodología interna de, busca ese enemigo en tu mente y libera tu interpretación sobre él. Porque al hacer eso, no estás salvando al otro, estás liberando tu propia mente. Claro, pero, a ver, ¿te ha pasado que perdonas con la boca, pero por dentro sigues en guerra? Uf, muchísimas veces. Porque decimos, te perdono, pero guardamos la factura mental, ¿verdad? La tenemos ahí en el cajón para sacarla en la próxima discusión. Es como si el ego usara ese resentimiento como un candado para encerrar nuestra propia alegría. Esa imagen del candado es perfecta. Y fíjate que esto nos conecta con algo muy profundo que menciona el texto. Cuando el curso dice que no hay grados de dificultad en los milagros, nos invita a ver que perdonar una traición o un mal comentario en redes es, en realidad, el mismo proceso interno. A ver, o sea, es lo mismo. A nivel de la mente, sí. Se trata de soltar la interpretación y recordar el amor. El proceso mecánico de liberación es idéntico. Híjole, eso cuesta mucho procesarlo, porque en nuestro día a día tenemos un catálogo de ofensas. O sea, hay ofensas nivel 1 que se te olvidan después de tomarte un café. Ajá. Y hay ofensas nivel 100 que parecen, imperdonables. Es natural que lo sintamos así. La mente analítica siempre está clasificando y jerarquizando los agravios. Necesita justificar por qué este rencor en específico sí es válido y los otros no. Claro, nos gusta tener la razón.
nos encanta. Pero a nivel de conciencia, una ilusión de separación es solo eso, una ilusión. No importa qué tan grande se vea en la pantalla de tu vida. El proceso no cambia, es soltar esa interpretación basada en el miedo y regresar a un estado de neutralidad amorosa. O sea que el milagro no es que el evento externo cambie por arte de magia. Para nada. El milagro es el cambio radical en cómo tú decides percibir ese evento desde adentro. Wow. Y bueno, si seguimos esta línea, llegamos a un punto donde la cosa se pone un poco más incómoda. A ver, cuéntame. Porque este resentimiento, esta cárcel mental de la que estamos hablando, pues no se queda flotando en el aire. Esa energía tiene que ir a algún lado. Pasa al cuerpo, claro. Exacto. Pasa de la mente al sistema nervioso y de ahí al cuerpo y a las relaciones. Y aquí los apuntes mencionan el manual para el maestro y el suplemento de psicoterapia y sueltan una premisa durísima. Dicen, toda enfermedad proviene de la falta de perdón. Es una afirmación categórica, sin duda. Totalmente. El manual explica que la función principal de quien decide adoptar esta nueva percepción es el perdón. Sin él, la mente se queda estancada en un ciclo de juicio constante. Y el suplemento de psicoterapia van más a fondo. Dice que la curación ocurre en el momento exacto en que la mente comprende que en esencia no hay nada que perdonar. Porque el agravio externo nunca alteró lo que realmente somos. Exacto. Y al entender esto se disuelve el núcleo del conflicto mental. Porque es ese conflicto no resuelto el que se somatiza y termina siendo un síntoma físico o emocional. A ver. Déjame hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante, me parece necesario. Porque el curso dice que el miedo no es real. Pero inténtalo recordar cuando estás en medio de una discusión o sintiendo un dolor físico terrible. O sea, cuando el texto dice que la enfermedad viene de la falta de perdón, ¿no corremos el riesgo de culparnos a nosotros mismos por enfermarnos? Es una objeción fantástica. Y es súper importante aclararlo. Si tomamos ese concepto aislado, suena terrible. Pero la respuesta a esto siempre debe articularse desde la compasión más profunda, nunca desde el juicio. O sea, no se trata de decir, me enfermé porque soy mala persona y no sé perdonar. Para nada. Bajo ninguna circunstancia se trata de culpa. La culpa es la herramienta favorita del ego, y el curso busca deshacer la culpa, no agregar más. Qué alivio escuchar eso. De lo que hablamos aquí es de responsabilidad amorosa. El dolor o la tensión en el cuerpo suele ser un reflejo de que la mente está albergando miedo crónico. Y lo más importante es que tenemos el poder de elegir de nuevo. El mundo es un aula de aprendizaje, no es una cámara de castigo. Esa distinción lo cambia todo. Un aula, no un castigo. Exacto. Es como si el dolor físico fuera el tablero del coche, ¿no? Si se prende la luz de revisar motor, no te sientes culpable ni piensas que el coche te está castigando. Claro que no. Simplemente te está avisando, oye, dejaste encendida la resistencia mental, traes el sistema nervioso sobrecargado. Esa analogía es precisa. La curación no es pedirle a un agente externo que apague la luz roja del tablero, es pedir que se corrija nuestra percepción errónea para apagar el motor del conflicto interno. Entiendo. Y hay otro matiz crucial que los apuntes mencionan al citar el canto de la oración. Nos advierten del falso perdón. Uy, el falso perdón. A ver, explícanos eso. El falso perdón es perdonar para destruir. Es esa actitud de decir, ay, como yo soy un ser súper elevado y espiritual, te voy a perdonar a ti, pobre mortal que te equivocaste. Qué fuerte. O sea, te sientes superior moralmente. Lo solidifica la separación. El perdón genuino, el que realmente nos hace ascender, se basa en reconocer una santidad compartida. Es saber que, más allá de la víctima y el victimario, compartimos la misma esencia. Es que esa superioridad moral es peligrosamente sutil, ¿eh? A veces te sientes iluminado por dejar pasar una ofensa, pero en el fondo sigues etiquetando al otro como inferior. Totalmente. Sigues en la trampa del ego. Y bueno, quiero que hagamos un puente ahora. Porque llevar estas enseñanzas de alta metafísica a nuestra realidad concreta de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es el verdadero reto. Es que ahí es donde la teoría se vuelve práctica. Claro, porque la lección 121 no es nada más para meditar en una montaña. Tiene que servirnos cuando leemos las noticias en la mañana. Y las noticias son el laboratorio perfecto. Si miras el panorama geopolítico global hoy de manera objetiva, sin tomar partido por ninguna ideología,
Ves la dinámica del ego a una escala masiva. Bloques enteros de poblaciones operando desde el miedo. Sí, las tensiones entre naciones están enraizadas en agravios históricos. Es la falta de perdón proyectada y multiplicada por millones de mentes, en ciclos interminables de ataque y defensa. Es innegable. Todo se decide desde el miedo al otro. Y los apuntes que revisamos traen este concepto de la diplomacia de la expiación. Un concepto brillante. Sugiere que la seguridad a largo plazo no viene de acumular armas o cerrar fronteras, sino de soltar la narrativa de que el vecino es una amenaza existencial. Es que como estudiosos de la conciencia vemos que los intereses aislados son insostenibles. Aferrarnos a los agravios históricos para proteger nuestra identidad parece la defensa más lógica, pero en realidad es una celda colectiva. Entonces, si el mundo de afuera es un reflejo del de adentro, y si la verdadera práctica espiritual no es cambiar el mundo, sino cómo lo interpretamos. Ahí le diste al clavo. Porque hay otra área que nos pega a todos los días, y es la economía. Sí, el tema del dinero. Vivimos en este sistema de crédito y deuda de 2026 que es un motor de ansiedad. Nos genera estrés por el pasado y un terror paralizante por el futuro. El paralelo entre la deuda económica y la deuda mental es extraordinario. Los apuntes dicen que el resentimiento económico, ese enojo constante contra la inflación, contra el sistema o contra nosotros mismos por un mal negocio, es una forma severa de falta de perdón. O sea, estamos enojados con la economía. Sí, y al mantener la mente enfocada en lo injusto que es el sistema, nos anclamos en la carencia. El sistema nervioso sigue en alerta, y así es biológicamente imposible resolver problemas. Claro, es algo físico. Te llega un cobro inesperado y sientes el nudo en el estómago. Exactamente. Pero al sentir ese resentimiento hacia el dinero, estamos declarando que somos frágiles, que dependemos de que todo afuera sea perfecto para estar en paz adentro. Y eso es dar todo tu poder. Y soltar el juicio no significa ignorar tus cuentas, obviamente. Significa quitarle la carga emocional. Porque si dejamos de quemar combustible cognitivo en odiar los precios, liberamos ancho de banda mental. Y ahí es donde entra la abundancia creativa para buscar soluciones. Es pura economía energética de la mente. Mantener el enojo vivo te da una ilusión de control. El ego te dice, si estoy indignado con el sistema, significa que estoy atento y no me van a engañar. Cuando en realidad esa defensa es el obstáculo. Exacto. La paz mental no es el premio que te dan cuando arreglas tus broncas financieras. Es el requisito previo para poder actuar de manera efectiva. Es fascinante aterrizar esto. Ahora, si ya perdonamos al vecino, al político y a la inflación, ¿tenemos que hablar del nuevo actor en nuestro escenario cotidiano? La inteligencia artificial. Exacto. Puede sonar a ciencia ficción perdonar a un software, pero es súper real hoy en día. Es la nueva frontera de la psicología. Con tantos agentes virtuales y contenido sintético en 2026, tenemos un lienzo nuevecito para proyectar nuestra incomodidad. Empezamos a juzgar los errores de una máquina como si fueran personales. Sí, vemos un sesgo en un algoritmo y la reacción es visceral. Le atribuimos malicia o intención de hacernos daño a unas líneas de código que no tienen conciencia alguna. Eso me recuerda una frase del curso. No estás enfadado por la razón que crees. ¿Y cuántas veces eso cambia todo, eh? Es una verdad absoluta. Porque nos enojamos con el asistente virtual que nos canceló la cita, como si la máquina de verdad quisiera arruinarnos el martes. Es pelear con espejos. Es la demostración más pura de cómo proyectamos. La máquina es literalmente un espejo de datos. Perdonar a la tecnología hoy significa reconocer su total neutralidad. Si hay un error, el perdón moderno es observar el error, corregir el código y ajustarlo sin involucrar la ira humana. Nuestra felicidad no depende de que el código sea perfecto. O sea, enojarse con una aplicación es tan absurdo como salir a gritarle a una nube porque llovió. Exactamente lo mismo. El clima no tiene intenciones. Y si logramos entrenar a la mente para ver lo absurdo que es guardarle rencor a un software inanimado, igual y fortalecemos el músculo para dejar de guardarle rencor a las personas. Claro, porque detrás del mal comportamiento de alguien, de su mala programación, hay una esencia intacta esperando ser reconocida. Ese es el eje central. Comprender que nada externo tiene el poder de secuestrar nuestra paz.
a menos que le demos las llaves voluntariamente. ¡Wow! Y esto los deja una reflexión final muy provocadora. Si toda defensa es en realidad nuestra propia prisión, la próxima vez que sintamos la urgencia de juzgar y condenar a alguien o a algo, sea un familiar, las noticias o un error informático, tenemos que preguntarnos algo. A ver. ¿De verdad vale la pena sacrificar nuestra única llave, la felicidad, solo por el gusto de tener la razón? ¡Qué barbaridad! ¡Qué planteamiento tan poderoso para llevarnos hoy! De verdad nos dejas mucho que procesar y observar en nuestra propia mente. Y bueno, esto fue Explorando un curso de milagros con Mouse, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.